lo más posible. Porque aparte del trabajo que realizamos en la CIESI... ¿Qué? ¿Queréis que empiece con un nirrinche? Te tengo afónico. ¿Qué? Me quería apoyar. No seas tímido. Apóyate en la mesa. Vas a tardar más rato dando vueltas y buscando lugar que... Sí, bueno, voy a intentar resumir lo máximo posible, a ver si es posible. Porque el trabajo que nosotros hacemos, en principio tenemos muy en cuenta lo que es las diferentes etapas madurativas, en el cual incorporamos lo que es el contacto y el vínculo, pero también nos interesa muchísimo la separación. Porque lo que es el contacto y el vínculo, que es lo que mucho se ha hablado. Contacto, vínculo y separación. ¿Existe separación? ¿De qué manera se ha vivido el contacto y el vínculo? Tiene que ver mucho con la separación. Pero también tiene que ver con las diferentes etapas, con la adolescencia y con la forma de llegar a ser adulto. Hemos experimentado y hemos visto como a veces cuando hago un trabajo de qué manera se empieza desde el suelo a vivir la sensación de estar en el mundo y cómo desde ahí la forma de ponerse de pie, pues se observa que muchísima gente le cuesta enormemente ponerse de pie, porque hay muchas etapas anteriores que no se han visto resueltas y por lo tanto nos quedamos ahí a mitad de camino. Cuando decimos de contacto, vínculo y separación, para resumirlo un poco, es que la separación se produce hacia los 3 años, 2 años y medio, 3 años y medio. Porque existe ya un momento en el cual la referencia principal, que es la madre, tiene el contacto desde intraútero, mantiene ese contacto y se separa justamente cuando realmente el niño ha incorporado a su madre, que se dice incorporación referencial, diferida. Incorporación diferida. Tiene incorporada a su madre sin que la madre esté presente. ¿De acuerdo? Y esto lo hemos observado, gracias a que llevamos los 3 años observando, no diciendo desde la teoría cómo tiene que ser, sino desde la observación que vamos haciendo de cómo los niños manifiestan, niños y niñas, cómo manifiestan su autonomía. Y hemos visto cómo niños que deciden a su madre: mamá, tú quédate en casa. Porque así con el padre va con otros amiguitos y amiguitas, y claro, si se pega un golpe no va a donde la madre, porque inconscientemente todavía, si está la madre, genera conductas de regresión. ¿Entendéis? Entonces, en este sentido, observamos muchas cosas, y es que también la incorporación a la escuela, que se da mucho antes, cuando se dan las guarderías, pero también hay niños que se incorporan con 2 años, 3 años, 4 años. Y vemos también que si se sabe respetar la incorporación de ese niño o niña, lo que hace es que va 2, 3 días, 4, y no quiere ir, se quiere quedar en casa. Se queda en casa, está jugando, está haciendo cosas, está rememorando todo lo que ha vivido en la escuela, lo incorpora, y cuando lo ha incorporado y ha registrado de que ya su organismo y su mente ya se han tranquilizado, vuelve a la carrera. Vuelve otra vez a buscar ese camino. De esta manera es como se puede entender lo que se llama la autorregulación. Respetamos el ritmo madurativo del niño o niña y facilitamos que este proceso lo pueda hacer desde las propias necesidades del niño o niña. Debido al tiempo, lo que he hecho ha sido un poco traer uno de los encuentros que solemos tener y de los temas que se tratan allí. Después de hacer un trabajo con los padres, también con respecto a la forma de contacto con el suelo,
y cómo desde el suelo juega con los niños, facilitar que los niños, en interacción con los niños, sabéis que los niños desde 0 a 3 años están en un proceso intenso de autoconstrucción. Hay constantemente, su sistema nervioso está siendo observado como en tercera persona. Los niños no dicen desde sí, dicen Manuel ha hecho esto, Manuel, no dicen yo. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía ellos no se incorporan, todavía están en función de otro. Por eso, por ejemplo, nos planteaban a Cristina y que somos los que estamos allá, de qué manera el proceso madurativo del cuerpo se desenvuelve. Entonces, claro, solemos explicar, pero hay que repetir mil veces. Y es que hay que explicar cómo cada vértebra de nuestro cuerpo se va ajustando, va buscando su sitio hasta ponerse de pie. Y hoy en día, en nuestra cultura, no existen condiciones adecuadas para que realmente los niños y niñas de hoy en día desarrollen plenamente toda su capacidad de ubicación en el mundo, de ponerse de pie sobre los dos pies, gestionando ese eje corporal de tal manera que le dé asiento, pero desde la sensación que controla y domina su cuerpo con respecto a su época. Esto hay que explicarlo muchas veces porque el estar, de cómo se está, pues muchas veces se interviene precipitadamente. Muchos quieren que avance más rápido, entonces se les echa una mano. Pero hemos visto muchas veces como un niño, me acuerdo que se metió en una caja y le costaba salir. Y los padres empezaron a querer ayudarle. Espera, vamos a ver si pide primera ayuda. Y se esperaron los padres. Y el niño hacía así, pero seguía allí encima, moviéndose, sacando la pierna, sacando la otra. Y al final lo logra salir. Los padres pensaban que en cuanto que salía, la madre estaba allí esperando para... ¿Qué leches? De otros. Se paseó por allí, estuvo con no sé qué y se puso a meter a la caja. ¿Y qué es lo que hizo en la caja? ¿Qué os parece? Intentar ¿Volvió a salir? Experimentar cómo es posible volver a salir. Y eso es la lección más importante que nos pueden dar los hijos. Y es donde está la confianza. Bien, para eso tenemos que tener nosotros más confianza en ellos que nosotros mismos. Porque nosotros pensamos que siempre hay que ayudar. Y sin embargo, ¿qué resulta? Si los hijos tienen sus propias capacidades y si sabemos respetar, ¿sabes? Salió el tema de los mordiscos, que es también un tema muy cruel. Porque el hijo del padre o la madre que muerde, pues lo pasa fatal. Y nosotros lo trabajamos de tal manera que sean nosotros padres y madres, sin que la madre esté detrás del niño gritando, venga. Que luego se convierte en un estrés enorme. Pues evitamos que eso se produzca de tal manera que las madres sean las que faciliten que a su hijo no le muerde. De esta manera la madre está tranquilísima y el bebé se le va dando recursos y se le va ayudando a la madre también a que de qué manera puede recuperar la relación con ese niño o niña, de tal manera que toda esa tensión, toda esa carga y todas esas situaciones que quizás, porque ya son año y medio por ahí que tenía, pues ahí empiezan a tener muchas pulsiones, no tienen la capacidad de controlarlos todos y hay que facilitarles que eso se vaya encabezando. La lactancia, cuando viene un segundo hijo, una madre que estaba embarazada y dice, pues tenía 2 años su bebé, y ahora ¿cómo hago? ¿Qué hago para que, claro, ella ya estaba angustiada de qué manera iba a darle mamá a su bebé, ¿no? Teniendo a alguien, el mayor, que todavía estaba mamando.
ahí se crean también muchísimos problemas que hoy en día socialmente no está para nada contemplado. De qué manera favorecer a los padres y madres que se encuentren con situaciones inesperadas. Porque claro, también es verdad que en muchos sitios ahora sí que se está dando lactancia larga. Pero mucha gente que está teniendo lactancia larga, cuando tiene un segundo hijo, tiene verdaderos de cabeza. Y en ese sentido hay que también ayudarles a comprender que la lactancia tiene unas funciones. Esas funciones hay que comprenderlas de tal manera que, primeramente, se tenga en cuenta al niño y niña y que también, y eso es lo que estamos intentando hacer, que haya relatos de madres que han experimentado, que han tenido un segundo hijo, han dado de mamar a sus hijos y han salido airosos.